El Señor, paz de Cristo. Amén. Aleluya. Vamos a comenzar en un día más bajo el poder del Señor Jesucristo. Hoy en esta tarde es de gran gozo saber que vamos a dar inicio a un año más, amén, de acuerdo a los calendarios y los tiempos que se viven. Pero hoy en esta tarde vamos nosotros a venir hablando de algo que a mucha gente le molesta, ¿sí? Porque cuando se trata de hablar de Dios, no sé por qué la gente tiene en la mente que siempre se tiene que presentar a un Dios de paz, a un Dios de amor, ¿sí? Cuando nosotros sabemos, los que hemos leído la palabra, de que a través de las Escrituras Dios tomaba venganzas, Dios hacía justicias, ¿me entienden? Entonces, hoy vamos a hablar acerca, oigan bien el título es El gran día de su ira, ¿sí? Porque va a haber un día donde desafortunadamente mucha gente le va a tocar ver esos días. Esos días no son para la iglesia verdadera, esos días no los va a ver todo aquel que desde ahorita se guarda para Dios. Porque todo aquel que se guarda, todo aquel que ha vuelto a nacer, va a ser tomado por Dios y se va a unir a Él en las nubes, de acuerdo a Tesalonicenses. Pero escuchen que esta predicación que vamos a dar para la honra y la gloria del Señor es para todos aquellos que no han puesto el pensamiento en lo que pueda pasar si es que ellos siguen, o más bien si es que ellos siguen en desobediencia. Porque nosotros sabemos que nosotros cuando ya vamos a morir, ¿sí? La Biblia dice que nosotros muertos, ¿verdad? Y luego a la presencia del Señor. En cuanto uno muere, el alma va y el espíritu, o sea, todo se empieza a repartir por ahí. Mucha gente dice, bueno, yo no creo en eso, o yo no sé si va a pasar, o yo no sé si lo voy a vivir, pero por eso es que traemos estas predicaciones, por eso es que traemos palabras para que la gente la despierten, ¿sí? y la tomen, y tomen esta palabra como un aviso de Dios. Por eso estos títulos así, o sea, ¿quién en estos días donde cada vez vemos más cosas negativas va a hablar de una ira de Dios? ¿No? Mucha gente dice, bueno, van a salir falsos maestros, falsos esto, falsos lo otro, amén a eso. Pero usted póngase a pensar, si un falso maestro, si un falso pastor le va a hablar de la ira del Señor, nunca le va a hablar de eso. Un falso maestro ya no le va a hablar de cosas buenas, prosperidad, y nada de malo en presentar a Dios de esa manera, pero eso es a los que no conocen de Dios. Pero los que ya conocemos, tenemos que conocer todos los aspectos, y los que están afuera también, literal, eventualmente tienen que conocer a un Dios airado, a un Dios de venganzas, a un Dios que va a traer justicia al mundo. Mucha gente no quiere oír eso, dice, no, a mí no me digan de eso, bastantes problemas tengo en mi casa. Bueno, pero es que el que está en el Señor se va a gozar con esto, ¿sí? Porque Él sabe en dónde está parado, en la roca que es Jesucristo. Por eso cuando nosotros oímos esto, nomás nos refuerzan más nuestra fe. Amén. Entonces dije, el título es El gran día de su ira. Porque va a haber, lo repito, la gente va a ver esto. En los días que vengan a venir, la gente los va a ver y van a ver también al Señor y van a decir, si era verdad todo lo que decían. Es ahí, por eso estamos trayendo esto. Pero para poder entender, como siempre, vamos a ver por qué, por muchas maneras se revela la ira del Señor. Pero vamos a ver unos puntos para ir entrando en conocimiento y en verdad con las Escrituras. Ahora, la primera pregunta sería, ¿por qué se revela la ira de Dios o el coraje de Dios? ¿Qué hace a Dios que esté airado o que esté enojado, o como lo quiera ver usted? Porque hay gente que ignora eso. La gente le tiene más miedo a los hombres que a Dios. Le tiene más miedo a quedarse sin dinero que a Dios. Le tiene más miedo a qué va a hacer mañana, pero no piensan en Dios.
Ellos se cuidan de todo. Compran seguros médicos, compran seguros de aquí para estar bien seguros, pero nunca se preocupan del que controla todo. ¡Qué tremendo! Vamos a ver qué dice Romanos 1:18. Amén. Vamos a estar viendo bastante Biblia como siempre, así es de que prepare su corazón, porque esta palabra le va a ser de mucha edificación. Yo no espero que sea de mucha edificación, yo digo va a ser, ¿sí? Declarado lo digo, que va a ser de edificación. ¿Por qué? Porque eso sí es de Dios. Yo no puedo esperar cuando yo sé que sí va a ser. ¿Sí? ¿Se fijan? Esa es la verdad. Declarar estas verdades fuertemente y creerlas. Pero preguntándonos nosotros, ¿por qué se revela pues la ira de Dios? Si es un Dios tan perdonador, tan como sea que lo pinten por allá en muchos lugares religiosos, nosotros vemos una gran verdad en sus escrituras, y una de ellas es esta, Romanos 1:18, ¿ya están ahí? Amén. Dice, porque la ira de Dios, o sea, ahí vemos, ¿no? Se revela desde el cielo contra, oigan bien, toda impiedad e injusticia. Ahora, fíjense quién trabaja en la impiedad, en la injusticia. No son los animales, no son las ballenas, no son los leones, no son los pájaros, no es el pasto que crece, sino que dice que es una impiedad y una injusticia de los hombres. Los hombres, ahí no dice razas, países, denominaciones, ahí declara hombres, y ahí donde dice hombres agarra parejo. Hay mujeres también incluyéndose ahí. Pero dice que ellos o ellas, ¿cuál es el acto de ellos? Bueno, ellos quieren detener con injusticia la verdad. Y nosotros sabemos cuál es la única verdad. La verdad son todas las doctrinas de Jesús. ¿Sí? Porque ese fue a quien el Padre puso con toda potestad. Entonces, aquí no se trata de política, no se trata de negocios, no se trata de escuelas, de nada, sino que hay gente que está totalmente en contra de Dios, de Jesús y todo lo que se diga Dios. Un tipo anticristo. Entonces, ellos no nomás están estorbando, no nomás están ahí cerrando, diciendo falsas doctrinas, sino que ellos están haciendo cosas más peores todavía, que es detener con injusticia la verdad. Y ahí se meten todas aquellas doctrinas, denominaciones, disque iglesias entre comillas por todo el mundo, que no sirven para nada. Amén a eso. Porque ellos no tienen, como lo hemos dicho siempre, a Jesús como cabeza de sus congregaciones, donde ellos son el cuerpo y Jesucristo es la cabeza. Eso está muy claro de entender. Entonces, por ahí vemos ya que Dios está airado cuando la gente hace lo que le da su regalada gana, ya sea dentro de las congregaciones o ya sea ya en el mundo secular. Dios es justo y donde quiera trae justicia. Pero va a haber un día, lo repito, el gran día de su ira, donde toda la gente van a asustarse al ver al Señor Jesucristo y van a venir las iras sobre la tierra, los corajes y tanta cosa horrenda. Vamos a seguir leyendo. Repito esto, nuestro Dios es un Dios de venganza y juez de la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Usted había oído eso en la Biblia, que este Dios era Dios de venganza? Amén. ¿Sí? Mucha gente dice, no, Dios es un Dios perdona, sí será todo lo que ellos digan, pero también es un Dios de venganzas. ¿Sí? Por eso es que nosotros no nomás tenemos a un Dios de amor, sino que tenemos también un Dios de fuego consumidor, un Dios de venganza. Imagínense, un Dios de venganza. ¿Qué dice Romanos 12:9? Busquen conmigo Romanos 12:9. Oigan qué dice aquí. Aleluya. Romanos 12:19, perdón. Hay una llamada de atención para todos aquellos que muchas veces alguien nos hace un tipo de mentira y uno quiere agarrar en contra de ellos. Pero hasta en eso Dios nos cuida y nos dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Estamos leyendo Romanos 12:19. Y luego dice él mismo, sino dejar lugar a la ira de Dios. ¿Sí? Oye, no más. Dice, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Entonces, por donde quiera vemos que este Dios de venganza, ¿para quién estará guardando tan tremenda ira? ¿Para los santos? No, no fuimos llamados a ser hijos de ira, ¿verdad? Pero entendamos que va a haber gente que va a recibir estas iras. Desde ahorita se los digo, yo no estoy profetizando ni diciendo nada que no sea nuevo. Toda la gente que ha leído la Biblia puede ver esto. Que lo ignore es otra cosa. Que no lo quiera ver es otra cosa. Que no le importe es otra cosa, como todas las otras cosas que están escritas. Pero hoy nosotros oímos la voz del Señor de esta manera en su palabra, lo que está mostrando. ¿Qué es lo que dice? ¿Para quién se tiene que guardar la ira? ¿Para Dios? Él es el que está diciendo, ustedes no hagan nada. Dejar lugar a la ira de Dios. Y no nomás es algo que para mucha gente digan, bueno, eso no creo que pase. Bueno, él todo lo que escribe lo hace. O todo lo que dice lo escribe, como sea. Por eso dice, escrito está. ¿Sí? Mía es la venganza. Dando a entender que va a haber gente que va a recibir esa ira del Señor. Ahora usted va a decir, bueno, yo estoy en mi iglesia muy en orden, muy a gusto. Ya ahorita estamos en enero, ya se acabaron las fiestas, que toda la gente con tanto amor recibe. ¿Sí? Yo lo que digo ahorita es como estos cristianos tibios, ¿qué los llenará de gozo ahorita? ¿Qué los va a llenar de gozo? ¿Qué los va a llenar de alegría, de regocijo si ya se les acabaron las fiestas? Sí, porque ellos se ponen muy sentimentales ahí. Y yo digo, bueno, ¿qué los va a motivar a seguir creyendo? Porque ellos están creyendo mentiras. ¿Qué raro está eso? Que seamos, o que sean ellos, se digan ser hijos de un Dios verdadero y vivan y se gocen en mentiras. Eso yo no lo puedo entender. Pero bueno, cada quien va a dar cuentas de todo eso. Pero yo lo digo para que la gente que va a ver algún día esto esté empezando a atar cabos y vea que las cosas no son solamente color de rosa. Oigan bien que se está hablando de puras iras. En el libro de los Efesios viene también la ira para todos los que son engañados. Oigan bien, porque la gente dice, bueno, a mí no me importa. Si no está escrito, bueno, te están engañando. Y hay un riesgo cuando te engaña alguien a ti. Y cuando tú te dejas ser engañado. ¿Sí? Por eso hay gente que es engañada y otros que permiten ser engañados. De muchas maneras. Por eso está escrito Efesios 5:6. Vamos a ver qué dice Efesios 5:6. Gloria sea el Señor Jesús. Tremendo esto que vamos a ver hoy. Efesios, aleluya, 5:6. Está otra exhortación de parte de Pablo otra vez, y les dice, nadie os engañe con palabras vanas. Ahora, mucha gente tiene que entender que si no lee la Biblia y no entiende y no sabe y no le importa lo que le predican, hay la posibilidad de que le estén engañando. ¿Sí? Porque cuando tú ya conoces las Escrituras, cuando tú tomas tiempo en tu casa de leer Escrituras, cuando tú te sientas bien en orden en tu casa y no pones la Biblia junto a la comida o al café y ahí estás tomando café y leyendo, no, cuando tú quitas todo y pones la Biblia enfrente y te enfocas y tienes una hoja y un lapicero para escribir lo que Dios te dice, hay mucha revelación. Pero cuando tú estás por ahí buscando la Biblia para que te dé sueño, leyendo un versículo para decir ahorita caigo, no. Cuando las personas no entienden y no le dan tiempo a la Biblia, hay una posibilidad de que sean engañados. Porque les van a predicar cosas que ellos nunca se van a preocupar si son ciertas o no. Por eso aquí dice que nadie os engañe con palabras vanas. Ahora, dice, porque por estas cosas, escuchen, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué quiere decir? Que en esas palabras vanas, siendo tú un hijo, te hiciste desobediente y no te diste cuenta, porque a ti te encanta la iglesia muy grande, muy ordenada, donde hay aire acondicionado y hay sillas y no te cobran y te dan comida y te dejan estacionar y te dan abrazos y te dan comida gratis y ahí te tienen, pero te están engañando. La gran mayoría, muchos de esos lugares así son. Muchos de esos lugares se dedican a entorpecer las verdades de Dios. Por eso estamos trayendo estas cosas, porque el Señor dijo, ustedes no viven por lo que ven, ustedes tienen que vivir por fe, dando a entender que no teníamos nosotros que recurrir a templos hermosos, para lo hermoso del templo esté la verdad de Dios también. Aunque puede pasar,
Pero desde ahorita les digo que en mi experiencia lo que yo he visto es todo lo contrario. Sí, porque no los molestan para nada, no los ponen a trabajar, no los ponen a hacer absolutamente, y si lo hacen, es solo un desorden también ahí. Pero escuchen bien, vamos a acabar de leer aquí. La reprensión es para todo aquel que no se deje engañar de estas vanas palabras. Y es muy fácil, simplemente si no existen y no son de acuerdo a la doctrina de Jesús, no son. Oigan bien cómo sigue diciendo, no seas pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, supuestamente, ¿no? Estábamos en tinieblas, y luego dice, mas ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de luz. O sea que sí, andas en tinieblas otra vez cuando te empiezan a contar mentiras. Porque mucha gente dice, oh, se le van a levantar falsos maestros. Amén a eso. Pero un falso maestro nunca te va a hablar del infierno, nunca te va a hablar del pecado, nunca te va a hablar de la salvación, sino te va a traer en la pura carne. Te va a traer consintiéndote todo el tiempo, y tú vas a decir, qué bonito predica, pero se te va a olvidar de lo que se trata el evangelio. Se te va a olvidar que fuiste llamado a hacer luz a los demás, y tú ya vas a estar como en un lugar neutral, que no sabes ni bien ni mal, solo lo haces por hacerlo, por costumbre. Vuelves a ser el mismo. Oigan lo que dice aquí, mas ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de luz. ¿Qué quiere decir? Que no te dejes opacar por las mentiras de las falsas doctrinas, andar en la luz, en la verdad de Dios. Sí, eso le cuesta mucho a mucha gente, y por eso mucha gente se va a quedar afuera de todo esto, porque optan por vivir y caminar como el resto de la gente. Sí, en serio, eso ya lo estamos viendo. Dice en el 9, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Ahí están las tres cosas bien importantes, y en realidad tú has vuelto a nacer y caminas en verdad, comparado con el pastor falso y los hermanos falsos y la doctrina falsa que les quieren meter. Tú tienes que ver estos detalles dentro de ti, de los demás que te están hablando. Si no tienes esto, andas mal, y andan mal ellos también. Por eso está escrito una cosa con la otra, de un de repente, porque el fruto del Espíritu, y el fruto del Espíritu es lo que Dios va a hacer en ti, que tú vas a caminar en bondad, una persona bondadosa, ayudando, no asolapadora, sino bondad, ayudando a los demás y sintiendo el dolor por los demás. Una justicia y en verdad, o sea, una persona de acuerdo a lo que es Jesús. Esos son los frutos del Espíritu. Luego dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Tú tienes que comprobar todo lo que te quieran decir, enseñar que mira, esta es una nueva doctrina, o que antes creíamos. Tú tienes que comprobar todo lo que te están dando, inclusive lo que estoy diciendo yo ahorita, basado con lo que está escrito. ¿Estamos entendiendo? Por eso dice comprobando lo que es agradable al Señor, porque al final el Señor te va a cuestionar por qué creías como creías, por qué decías como decías, por qué ibas y te movías. O sea, tú estás comprobando desde ahorita si le agrada a Dios lo que haces, conforme a lo que se oye por allá, ¿no? La gran mayoría. En eso vas a ser tú enfrentado cara a cara. Por eso estamos leyendo esto. Y luego él mismo dice, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¡Qué tremendos! Dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Oigan bien el estado de los que ya han sido enseñados en vanas palabras. Están como dormidos. Les dice él, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Ustedes creen que alguien que está dormido, que está muerto, va a oír la voz de voz, el trompetazo cuando él venga en las nubes? Esta gente está muerta. Esta gente tiene el título de cristianos, pero están muertos, están dormidos. No, pero somos bien muchos, hacemos vigilias, salimos para afuera. Pero escuchen, no se trata de tus acciones, se trata de tus obediencias. Las obediencias de acuerdo a lo que Dios, a través de Jesús, empieza a decir cuál es el camino de la verdad y de la justicia que está en Cristo Jesús. Es a lo que se tiene que cuidar la iglesia del Señor. No a estar haciéndose como soldados falsos del Señor, que se someten mucho a los pastores,
se someten mucho a los horarios de las iglesias, se someten mucho a diezmar, se someten mucho a jalar gente, pero nadie quiere obedecer. ¿Se fijan? Por eso está la Biblia, cuando la Biblia se está arrimando, se está acercando al libro de Apocalipsis, empieza a reprender y a reprender y a reprender y a reprender con más ganas. Pongan atención en eso también. Por eso le dice, hey, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos, porque está entre puro muerto. No, pero aquí brincamos y alabamos, muertos están también. Porque se trata, lo vuelvo a repetir, de obediencia hacia el Señor. ¿Sí? No se trata de actos hipócritas que no sirven para nada. Se están haciendo otra vez como antes. Se están haciendo otra vez religiosos con liturgias y dejan la obediencia por un lado y se meten a obedecerse entre hombres, a darse gloria uno con otro. Así es. Dice en el 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y un necio no anda en obediencia. Un necio anda basado como se mueven los demás. Porque es muy fácil seguir a los demás. Mucha gente por eso va a quedar y va a recibir, si están todavía vivos, la ira del Señor. Ahorita lo vamos a ver por qué. Oigan bien, como en el caso de los que adoran a la bestia y a su imagen, que también reciben la marca en su frente o en su mano. ¿Sabían que hay un grupo? Aquí lo estamos viendo desde ahorita. No ha pasado, pero Dios nos lo está mostrando. Que va a haber un grupo que estos van a ser participantes de las iras del Señor. ¿Por qué? Porque ellos se dejaron llevar. No sé cuántos años falte para eso, pero lo que sí sé es que lo podemos ver. ¿Qué le preocupa más a usted? ¿El tiempo cuando va a venir o verlo desde ahorita? Porque ahorita lo podemos ver y no esperar a verlo y a ver si es cierto, como dicen muchos. Oh, ya cuando vea que yo empiezan a armar otra vez ¿cómo se dice allá en Israel? El templo, entonces me pongo las pilas, dicen muchos locos. Cuando yo vea la manifestación, entonces ya me pongo a cuentas con el Señor, dicen unos ahí. No, no hagas eso tú, nunca. Mira, vayan conmigo al libro de Apocalipsis, ahí es donde vamos a ver también al rato más. 14:8, Apocalipsis 14, o Revelaciones 14:8. Vamos a estar viendo más adelante el libro de Revelaciones también, pero les quiero mostrar ahorita lo que aconteció en este mensaje de los tres ángeles. Amén. Dice en el 14:8, dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia. Ahora, alguien va a decir, bueno, yo ni sé quién es Babilonia. No, está bien. Aquí dice, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Estamos hablando de una disque iglesia, entre comillas, que se prostituyó. Se fue y se volvió en contra de todo lo que es Dios. Dice aquí que fornicó. Ahora, ¿por qué? Aquí lo describe como una gran ciudad. No hay ahorita un templo tan grande como el que está en Roma, que esa es una gran ciudad. Y estamos hablando del Vaticano. Ese es un país, es una gran ciudad. Ahora, ¿qué pasó con ella? Bueno, un ángel dijo, muy alegre, diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Y luego dice que fue lo que hizo esa ciudad, porque ha hecho beber, o sea, les dio un alimento falso. ¿A quién? A muchas naciones. Yo no sé si ustedes han visto cuando este hombre sale religioso, vestido de blanco, a la ventana, y hay gentes con banderas de todas las naciones, allá abajo adorándolo, gritándole y agachándose en su presencia. Por eso dice aquí que todo lo que ellos dicen es como algo que les dieron de beber a todas las naciones, el vino del furor de su fornicación. Luego va a describir en el 9 lo que pasa con estos ángeles. Dice que el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen,
y recibe la marca en su frente o en su mano, oigan bien lo que dice, él también beberá el vino del vino de la ira de Dios. O sea que Dios trae otro vino peor para todos aquellos que se dejen todavía en esos tiempos adorar la imagen y dejarse marcar. Ellos mismos van a recibir esa ira de la que estamos hablando, de la ira del Señor, pero del día de la ira del Señor. Y eso va desde el principio de todo eso. Dice ahí que también él beberá del vino de la ira de Dios. Y luego dice que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Dice, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Imagínense que van a hacer un espectáculo estas personas delante, porque ellos van a estar viendo y él también nos va a ver a ellos, el Cordero, el Señor Jesucristo. Dice en el 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Qué tremendo está eso. Como aquí dice quién o de qué manera van a recibir personalmente las personas la gran ira del Señor. Porque van a hacer todo lo contrario, ¿no? Van a hacer todo lo contrario. Vamos a ver un ejemplo del Viejo Testamento. Ahorita vamos a ver más de este libro. Y ahí es donde vamos a cerrar ya al final. Pero quiero llevarlos hasta Segunda de Crónicas. Oigan bien lo que aconteció ahí. Busquen en el Viejo Testamento Segunda de Crónicas 24:15. Y vamos a ver la muerte de este hombre. Pero el punto aquí es la desobediencia de este rey, basado en desobediencia. ¿Y por qué también le llegó la ira del Señor ahí? Se apartó Dios de él. Segunda de Crónicas 24:15. Escuchen lo que pasó ahí. Entre el rey Joás y el sumo sacerdote Joiada, algo así. Me cuesta mucho decir esos nombres. Pero el caso es que quiero que vean lo que aconteció aquí. Segunda de Crónicas 24:15. Dice que este sacerdote, más Joiada, ¿verdad?, envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió. ¿Ya cuántos años le dio el Señor a este sacerdote? Este sacerdote dice acá atrás que ya lo había reprendido el rey porque nadie pedía o levantaban ellos ofrenda para reparar el templo. Entonces el sacerdote se pone a hacer el trabajo que le había dado el rey. Entonces se pone a trabajar el sacerdote pero de repente, como todo, este hombre muere. De 130 años era cuando murió. Y luego dice el 16, y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios. Amén. Y luego dice, y con su casa. Eso era un hombre que agradó a Dios de alguna manera, porque hasta lo pusieron en la ciudad de David. Dice, muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Oigan bien lo que empezó a hacer este rey. Dice, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres. O sea, la dejaron, desampararon, la dejaron sola. O sea, eso es lo que pasa cuando alguien se vuelve o empieza a ver cosas que no son de Dios. ¿Y qué fue lo que hicieron? Bueno, dice aquí que sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Suena muy conocido eso. Mucha gente tiene sus ídolos hoy en día. Bueno, ellos también aquí volvieron a hacer eso. Ahí dice, entonces la ira de Dios, ahí viene por qué viene la ira de Dios también, vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Mucha gente dice, bueno, no tiene nada de malo, yo creo en Dios, pero tengo mis imágenes, ¿sí? O yo no los veo a ellos como dioses, pero las adoro, o les doy respeto, o les guardo, o traigo una en la bolsa, o tengo una en el carro. Gente puede decir lo que quiera, pero para eso están estos ejemplos. Entonces, ¿qué sigue diciendo?
Dice el 19, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová. Fíjense que siempre ha sido Dios así. Siempre que uno falla, Dios manda a sus hombres para que la gente se arrepienta. En el ejemplo de Jonás, en muchos ejemplos vemos todos los profetas grandes que se volvían diario, pasaba algo y Jehová mandaba y decía arrepiéntanse si no les va a venir. Entonces, hoy en día hacemos los predicadores lo mismo con la gente. Los queremos tratar de volver a que vengan hacia Dios otra vez, porque es que si no, vean lo que va a pasar. Dice el 19, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová. Oigan el amor del Señor. Dice, los cuales les amonestaron, mas ellos no les escucharon. Y ahí ya nadie puede hacer nada. Cuando ya viene el profeta de Dios o el mensajero de Dios y tú ya no haces caso, en el caso de los que se van a quedar, pues ya Dios dice, bueno, cada quien está escogiendo. Ese es el libre albedrío. Amén. Dice el 20, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías. Y este es otro Zacarías. No es el que escribió allá, sino este Zacarías, luego lo mataron. Este era el hijo del sacerdote, también dice ahí. Dice, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joaida, ¿verdad? Y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios. ¿Por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? Y luego dice, no os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también, ¿qué dice? Os abandonará. Mucha gente dice, bueno, él no nos deja, pero si tú lo dejas, él no va a estar escondido atrás de ti, guiándote ahí, como si él fuera un ángel. Si tú lo dejas, él se aparta, porque él no puede estar donde esté el pecado, a menos que tú reconozcas tu pecado y vienes otra vez a la comunión, pero tiene que salir de ti. Eso es algo que a la gente le cuesta mucho entender. Eso es algo que dice la gente, bueno, yo he caído y Dios me ha levantado. No, es que tú, si Dios te levantó, es porque tú reconociste tu error. Porque Dios no va a andar levantando a pecadores. No. Cuando Él mismo dice que debajo de las piedras Él puede sacar personas que lo adoren. Otro tipo de gente, pues, porque todos fuimos sacados de la tierra. Entonces, de debajo de las piedras que hay polvo y hay tierra y de ahí sale más gente. Eso es lo que se refiere. Por eso mucha gente no entiende, dice, bueno, pero no es que Dios en todos lados lo vemos que es igual. ¿Sí? Ahí les mandó al profeta y les dijo, no les va a ir bien. Dice, por haber dejado a Jehová, dice el profeta Zacarías, dice, él también os abandonará. Oigan bien, pero la soberbia de ellos. Dice, pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo aprendieron hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Fue el que mataron entre la puerta y el altar. Este fue Jeremías. Zacarías, perdón. Entonces podemos ver que la gente se esconde en las religiones, se hacen desobedientes y se olvidan de Dios. Es lo mismo que hace la iglesia del Señor. Por eso traemos esto. Por eso nosotros vemos a un Dios igual y a una gente en desobediencia igual a través de todas las escrituras. Fíjense cómo sigue diciendo acá. Dice en el 22, dice, así el rey Joás no se acordó, oigan bien el carácter del rey, no se acordó de la misericordia que el sacerdote Joaida, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Y sí lo dijo, que iba a ser desde la muerte de este hombre Zacarías. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Entonces aquí ya vemos nosotros porque Dios está airado, porque Dios se aira o se enoja con ciertos grupos religiosos por muchas maneras, pero mucha gente, inclusive que ya conoce, se aparta de Dios. Oh, wow. Eso está muy tremendo. Vamos a ver el Salmo 93.1 para ya ir entrando más. Salmo, y vamos a ver la majestad de Jehová para acordarnos qué tan eterno y hermoso es el Señor. Busquen el Salmo 93.1. Amén. Salmo 93.1, y es acerca de la majestad de Jehová. Quiero leerles esto para que ustedes vean y afirmar otra vez quién es Él. Dice, Jehová reina
Se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Dice, firme es su trono desde entonces, tú eres eternamente. ¿Quién es eternamente? El Señor, Jehová. Dice, alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso. Dice, que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Y luego dice en el 5, oigan bien qué dice en el 5. Dice, tus testimonios son muy firmes. Amén. La gente que es de Dios tiene que tener ¿qué? Testimonios. ¿Por qué? Dice aquí, la santidad conviene en tu casa. Por eso nosotros podemos ver que no es nomás aceptar a Dios y volverte al mundo. No es nomás recibir al Señor y pararte en la iglesia y olvidarte toda la semana y vivir como un impío o una impía, sino que es necesaria la santidad. Dice, la santidad conviene en tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amén. Entonces vamos a ver ahí, o vimos más bien la majestad de Jehová, pero vamos a ver enseguida la llamada de atención a todos, y está en el Salmo 94. Oigan bien este salmo, como lo vamos a ver rápido, lo vamos a leer. Dice, Jehová Dios de las venganzas. ¿Sí? Jehová Dios de qué? De las venganzas. Ahora, entendamos que contra un grupo o mucha gente del mundo va a tomar venganza el Señor. Entiendan eso. Si usted está en verdad, en santidad, usted no se preocupa de lo que está oyendo. Pero si usted anda mal y dice, ¿qué será eso? Yo nunca he sabido qué es nacer otra vez. Yo nunca he sabido ni quién es Dios. Yo nunca... Entonces tienes que venir a los pies del Señor. Amén. Oye lo que dice aquí. Jehová, Dios de las venganzas. Dios de las venganzas, muéstrate. Hoy están clamando a que se muestre la venganza del Señor. Dice, engrandécete, oh juez de la tierra. ¿Sí? Y si tú eres un cristiano, tú dices amén, porque tú estás con Él y Él está contigo. No hay por qué temer, por eso uno habla abiertamente de tan tremendas cosas. Dice, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Cuál es tu carácter de cristiano? ¿Tienes frutos de espíritu o es un soberbio o soberbia? Aquí está todo. Por eso mucha gente dice, ya que se calle este hombre, porque les están diciendo verdad. Si aquí no estamos asolapando a nadie, es mejor que oigan y se arrepientan y sean salvos, a que todos nos callemos la boca y terminemos en el infierno por hipócritas y asolapadores. Dice el 3, ¿hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? Porque usted puede ver que la gente sí es así o no. Que se andan gozando, riendo de uno, blasfemando, diciendo, ay, aleluyas, hipócritas, ustedes son peor que nosotros, ustedes blasfemando. Dice, ¿hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? Porque eso es lo que pasa. Dice, a tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, a tu heredad afligen. Sí, la heredad somos nosotros, los del Señor. Somos la heredad del Señor. Bueno, ahí dice que nos afligen. Dice, y a la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. O sea, todo lo contrario de lo que dijo el Señor que tuviéramos en cuanto a la piedad. Y dijeron, no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Eso es lo que ellos creen. Y luego dice aquí, escuchen el 8, entender necios del pueblo. Y vosotros, fautos, ¿cuándo seréis sabios? Dice el salmista. Y luego advierte quién es Dios. El que hizo el oído no oirá. ¿Sí? ¿Quién nos formó? El Señor. Él no va a oír si Él nos hizo un oído. Bueno, el que formó el ojo no verá. Él nos hizo ojos, no va a ver lo que estamos haciendo o lo que ellos están haciendo. Aleluya. El que castiga a las naciones no reprenderá. O sea, el que era antes, ¿no? El que reprendió a Israel y a Judá, no reprenderá hoy en día a Estados Unidos, a México, a Canadá, a Centroamérica y a todo el mundo entero. ¿No podrá Él hacer eso? Claro que puede. Y luego dice, aleluya, ¿no sabrá el que enseña al hombre la ciencia? La ciencia, todos aquellos que no creen pero son amantes de todo lo que es la evolución, ellos tienen cierta ciencia, pero ¿quién les enseña eso? Es Dios. Por eso dice, ¿no sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Hay gente que dice, uy, este hombre es muy sabio, este hombre sabe, este inventó quién sabe qué, él no inventó nada, Dios le dio sabiduría. Amén. Y puede ser hasta un impío,
Y puede ser un judío, puede ser quien sea, pero la sabiduría de Dios puede pasar con quien sea. Aleluya. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Si cuando tú piensas en ti, para ti, por ti y en ti, tontería estás haciendo. Porque el que le presta a Jehová, el que le da al pobre, es como el que le presta a Jehová. O sea, todo viene con recompensa. Tú no puedes vivir en un mundo tú ahí, a ver qué pasa, a ver cómo acumulas tus riquezas, a ver cómo tú vives mejor, a ver cómo... No, sino que tú tienes que depender de Dios siempre. Dice el 12, bienaventurado el hombre a quien Jehová corrige y en tu ley lo instruyes. Aquí ya viene la advertencia para todo el pueblo en general, para todos los apóstatas que se volvieron, para los que no han entendido, para los que están dormidos, para los que están muertos, para los que no creen. ¿Sí? Bienaventurado el hombre a quien Jehová corriges. Luego dice, y en tu ley los instruyes. Dice, para hacer descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. O sea que el impío en su terquedad va haciendo un hoyo que él mismo iba a quedar. Qué feo, ¿no? Desde ahorita le está diciendo Dios lo que él está haciendo. Y la gente dice, no pasa nada. Dios no hace eso. ¿Dónde dice? Ah, bueno, ahí está, escrito. ¿Qué pasa con el impío, no? Dice, porque no abandonará Jehová a su pueblo. Eso es para las promesas tan hermosas que tenemos en el Señor. Dice, ni desamparará su heredad nosotros, sino que el juicio será vuelto a la justicia y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Se fijan? ¿Cómo ve uno de caminar? Pues aquí está. Dice, ¿quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que se hacen iniquidad? Dice, si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Dice, cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Amén. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Si esos son los que saben quién es Dios, ellos son los que, en estas palabras vemos quién va y abre la Biblia y dice, Señor, necesito un consuelo más y quiero escudriñar para ser llenado y que esté yo en paz. Por eso dice que los pensamientos, dice, dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Dice, se juntarán contigo el trono de iniquidad que hace agravio bajo forma de ley. Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Y luego dice el 22, mas Jehová me ha sido por refugio. Y mi Dios, mi roca de mi confianza. Dice, y él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Ahí hablan todos de lo que Dios va a hacer. Estos hombres sabían que Dios era un Dios de justicia, un Dios de venganza y que destruye o no destruye. Amén. O todos se mueren por morirse. No, Él permite pestilencias en la tierra para que mucha gente muera. Amén a eso. Amén. Vamos hablando de cosas un poco mejores. Vamos a hablar acerca de la bendición y la condenación, que mucha gente se le presenta en muchas ocasiones y aún así siguen sin entender, siguen sin obedecer, siguen sin caminar, siguen sin temor, pero escrito está esto que vamos a ver. Vayan a Juan 3:16. Este lo vemos hasta en los partidos de fútbol americano, ¿no? Juan 3:16, ponen muchos ahí. Está bien que lo pongan, pero escuchen bien. ¿Cómo vamos a ver aquí? El libro de Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, tiene una coma, y luego dice, para que todo aquel que en él cree. Alguien va a decir, bueno, yo he creído desde que era un niño. ¿Sí? Pero ¿de qué manera creen? ¿A la manera de ellos o a la manera de Dios? Porque el creer en Dios es obedecer. El creer en Dios es permanecer en el amor que es su palabra. Pero por aquí vamos a entrar nosotros a ver por qué es tan fuerte lo que sigue después. Si aquí todo pinta muy hermoso, ¿no? Manda a su Hijo para que todo aquel que en él crea, ¿verdad? ¿Qué dice? No se pierda. Y luego dice, mas tenga vida eterna. Y ahí se callan la boca todos. Esa es la invitación ahí. Está bien. Pero díganle lo demás también, para que ellos vean qué es lo que va a pasar cuando no creen.
Sí, porque alguien puede ver la muerte hace más de 2000 años y decir, yo creo en eso. Pero no obedecen, ni les importa, ni tienen conciencia de nada y viven muy mal. En vez de servir de luz, sirven de tropiezo o de sal. Porque dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Y luego dice, sino para que el mundo sea salvo por él. Otra vez repite lo que dijo en 3:16. Pero ¿de qué manera vas a ser tú salvo por él? ¿Por haberlo visto en una película? ¿Por haber visto una cruz? ¿Por haberte persinado? ¿Por haberte echado agua bendita? ¿Por haberte qué? ¿Crees tú que eres salvo por él? Ah, bueno, yo pienso que por tradición. O por las navidades, que vi al niño ahí tirado. ¿Será por eso? Yo creo en ese niño, dicen unos. Y regalitos le llevo, y regalitos me dan, y luego comemos y lo hacemos para la honra del Señor. ¿Serán salvos por eso? No. ¿Eso es creer en el Hijo de Dios? ¿Entiendan eso? No, ¿qué dice la Biblia? Bueno, aquí dice que el que en Él cree no es condenado. Ahora, para poder yo creer en Jesús, tengo que ver qué dice Jesús. ¿Qué es lo que me pide a mí que yo haga? ¿Sí? Bueno, que tenga una vida en santidad, que tenga un temor hacia Él, que tenga yo reverencia, que yo me guarde, que yo sea la sal, que yo sea la luz, que yo trate de vivir en santidad. Bueno, pero dice el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Wow. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí estamos viendo una bendición y una maldición al mismo tiempo. Pero aquí está el aspecto del por qué los que son condenados son condenados. Bueno, aquí dice el 19, y esta es la condenación, tiene 2 puntos. Y dice que la luz